del capítulo número 17. Continuamos con las gracias pactuales. Vamos a continuar con las gracias pactuales, hermanos, y vamos a tocar el capítulo 17 que nos habla acerca de la perseverancia de los santos. Este capítulo de la perseverancia de los santos, hermanos, si usted tiene su confesión de fe, puede ir a ella y quedarse ahí un momentito. Nos enseña, hermanos, tres aspectos fundamentales de la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero antes, hermanos, de ir a estos tres aspectos fundamentales que nos enseña, me gustaría hacer una pregunta, hermanos. Únicamente levantando su mano puede responder, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este término, la perseverancia de los santos? Levanta la mano, ¿quién lo ha escuchado, hermanos? ¿Quién ha escuchado hablar algo acerca de esto, la perseverancia de los santos? ¿Solamente dos no levantaron la mano? Solamente dos quedaron sin levantar la mano. Entonces, todos los demás, de alguna manera, hemos escuchado por lo menos, hermanos, el término la perseverancia de los santos. Hermanos, si eres miembro y no has escuchado el término la perseverancia de los santos, hay que tener una fuerte reprensión, hermanos, porque quiere decir que ni siquiera la confesión de fe has leído. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque hay un capítulo entero para la perseverancia de los santos. Ahora, hermanos, puede ser entendible que a lo mejor no entendamos en sí a lo que se refiere la palabra perseverancia de los santos. Pero ese es el aspecto que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Sí? Nos vamos a ir, hermanos, desde lo más básico hasta cuestiones un poquito más doctrinalmente fuertes, hermanos, en este sentido. Pero vamos a tratar, hermanos, de entender lo que es la perseverancia de los santos. Hay tres fundamentos, hermanos, o tres aspectos fundamentales para entender esta doctrina. Primer aspecto fundamental, hermanos, es el hecho de la perseverancia. Este aspecto lo vamos a ver el día de hoy. Y hay otros dos aspectos, hermanos, que es muy probable que lo veamos hasta la próxima semana, que es los fundamentos. Uno es el hecho de esa perseverancia, otros son los fundamentos de esa perseverancia, y el tercero es la dificultad de esa perseverancia, hermanos, porque no es algo sencillo. Este bosquejo nos los presenta el doctor Waldron en su comentario, hermano. ¿Sí? Y a cada uno de esos aspectos, hermanos, lo engloba en cada uno de los párrafos. Párrafo 1 o artículo 1 nos habla del hecho de la perseverancia. Párrafo 2 o artículo 2 nos habla acerca de los fundamentos de esa perseverancia. Y párrafo 3 o artículo 3 nos habla acerca de la dificultad de esa perseverancia. Pero vamos a iniciar, hermanos, por el 1. El hecho de esa perseverancia, hermanos. ¿Sí? El párrafo 1, hermanos, ustedes lo tienen ahí en su confesión. Vamos a ir a él, hermanos. Y vamos a hacer lectura. Sigue con su vista, hermanos. Usted dice, aquellos a quienes ha aceptado, a quienes Dios ha aceptado en el amado, y ha llamado eficazmente, santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por la eternidad, puesto que los dones del llamamiento son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surgen y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarlas del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y de las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles,
y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posición adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Entonces, ¿qué nos enseña este párrafo, hermanos? El hecho de la perseverancia. Pero ¿qué nos enseña primero? Lo primero que vamos a ver, hermanos, ¿quiénes son esos sujetos? ¿Sí? ¿Quiénes son esos actores de la perseverancia? ¿Quiénes son aquellos que son beneficiados en esa perseverancia? Que como lo leímos en el párrafo 1, hermanos, son aquellos que a grandes rasgos estas personas nunca se van a perder. Pero ¿quiénes son esos que nunca se van a perder? Y el párrafo 1 nos los explica, hermanos, en 4 partes. Hermanos. Primero, los que Dios ha aceptado en el amado. ¿Sí? Los que Dios ha aceptado en el amado. Ojo, hermanos, no está diciendo aquellos que comúnmente hoy se entienden con la frase, acepta al Señor Jesucristo como tu Dios y Salvador. Ahora, no estoy diciendo que estos no acepten al Señor Jesucristo, porque lo tienen que aceptar, pero en el sentido que hoy se dice, hermanos, ¿sí? Hoy decimos, ¿quiénes son aquellos que son aceptados en el amado? Aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque levantaron su mano y repitieron una oración que se le conoce como la oración del pecador. Esos no, hermanos, ¿sí? Aquellos que Dios ha aceptado en el amado, ¿quiénes son? Aquellos por los que nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Sí? Y de esa manera, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, han podido ser hechos aceptos al amado. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son los sujetos? Los llamados eficazmente, hermanos. Ya vimos, hermanos, la enseñanza, si recuerdan, hermanos, hace algunos domingos, del llamamiento eficaz. El inicio de las bendiciones pactuales, si recuerdan que inicia con el llamamiento eficaz, la exposición de las bendiciones pactuales, en la confesión de fe, recordemos, inicia con el llamamiento eficaz. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son esos sujetos de la perseverancia? ¿Sí? Aquellos que han sido aceptados en el amado. ¿Sí? Pero que han sido llamados eficazmente. ¿Sí? Han sido llamados eficazmente y en ese llamado eficazmente han sido santificados por su Espíritu. Ya vimos también qué significa la santificación. ¿Sí? Recordemos, hermanos, cuando vimos acerca de las bendiciones pactuales, hablamos de la santificación también. ¿Y qué es la santificación, hermanos? ¿Qué significa ser santificado por su Espíritu? Es la obra que hace Dios para apartarnos para Él. Cuando hablamos de santificación, hermanos, por lo regular siempre viene a nosotros una definición, y no digo que esté mal, hermanos, si la entendemos de forma correcta está bien. Pero cuando hablamos de qué significa ser santificado, ser apartado para Dios. Y no digo que esté mal, hermanos, está bien. Pero hagámosla completa. Ser apartados por Dios para Dios.
¿Sí se da cuenta que es diferente, hermanos? Porque si decimos nada más ser apartados, en mi intento humano y en mi esfuerzo, yo puedo hacer esfuerzos humanos para apartarme del pecado y decir que me estoy acercando a Dios. Pero si esa obra no ha sido hecha directamente de Dios, entonces me estoy engañando. Entonces, aquellos que han sido santificados por el Espíritu, y aquellos que tienen la preciosa o la maravillosa fe que Dios ha dado a sus elegidos. ¿Cuál es esta fe, hermanos? Esta fe, hermanos, ¿sí? Recordemos, hermanos, la fe es la que nos hace creer que lo que dice la Escritura es verdad. ¿Sí? Eso es la fe, hermanos. La que nos hace creer que cada parte de la Escritura que se nos muestra es verdad. Recordemos el ejemplo que decíamos, hermanos. Yo tengo esperanza en que yo, Víctor Hugo, soy salvo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en algún sentido al entender cuando decimos yo tengo fe en que yo soy salvo. No puedo afirmar, ¿sí?, en que yo personalmente soy salvo. Puedo tener esperanza en que soy salvo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a todos los que aman a Dios las cosas lo llevan a bien. Porque la Escritura dice que el que se arrepiente de sus pecados es salvo. Porque la Escritura dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero te das cuenta que la Escritura nunca dice yo, Víctor Hugo Román Leiva, o Víctor Hugo Román Leiva es salvo. Nunca, hermano, ni tu nombre lo vas a encontrar ahí. Y la fe, hermanos, siempre está relacionado con la Escritura. La fe nos hace creer lo que la palabra de Dios dice es verdad. ¿Sí? Y eso nos hace tener esperanza y gozo en que somos salvos. ¿Sí encontramos la pequeña diferencia, hermanos? ¿Sí? ¿Sí encontramos la pequeña diferencia? Yo soy salvo porque me he arrepentido de mis pecados, porque he creído en el Señor Jesucristo, porque el Señor me ha aceptado en el amado, porque Él me ha llamado eficazmente, porque me ha santificado por su Espíritu, y todo eso es posible porque me ha dado la fe que tienen sus elegidos. Pero te das cuenta que aquí nunca entra mi nombre personal. Ahora, yo tengo una esperanza en Dios que estoy aquí y formo parte de ellos. Pero necesitamos aprender a diferenciar eso, hermano. ¿Por qué, hermanos? Cuando pedimos, por fe, yo creo que esto va a ser así. Pero si eso no viene en la palabra, no lo puedo esperar por fe. ¿Por fe qué puedo esperar yo, hermanos? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Por fe lo puedo esperar porque eso lo dice explícitamente la palabra de Dios. En esperanza o esperando y confiando en Dios, fíjense que es diferente. Esperando y confiando en Dios, yo puedo pedir sanación en una enfermedad a X persona. Pero se dan cuenta cómo la fe está acá y la esperanza está acá. Si esta parte, hermanos, ¿sí se alcanza a distinguir? Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a distinguir todo esto para poder orar de una forma adecuada.
¿Por qué, hermanos? La oración, recordemos, ¿por qué dice que no es escuchada? Porque no pedimos con cómo. Porque pedimos mal. No pedimos conforme a qué? A la voluntad. Entonces, si nosotros no entendemos esto, hermanos, vamos a seguir pidiendo mal. ¿Sí? Por fe nosotros estamos seguros que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí? Entonces, si pedimos algo y lo pedimos por fe y no es para que nos ayude a bien, y eso, hermanos, humanamente hablando, no nos hace del todo bien, humanamente hablando, ¿qué es lo primero que va a pasar en nuestra vida? Pero ¿por qué Dios permite que me pase esto? Hermanos, algo bien tremendo. Cuando les comparto aquí una cuestión que me gustaría compartir con ustedes sobre el tiempo que tuve en ayuno. Si recuerdan que cuando hicimos el ayuno yo les mandé unos ejemplos de ayuno. Además, ¿alguien recuerda por qué ayunó David? Pues su hijo. Estuvo, hermanos, ¿cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda? 7 días. 7 días. 7 días estuvo, hermanos, que orando y ayunando 7 días. Hermanos, él inició por un pesar bien tremendo de que se le advirtió que iba a morir su hijo. O sea, él ya sabía que iba a morir su hijo. Pero él estuvo clamando a Dios, hermanos. ¿Sí? Clamando a Dios. Pero a mí me llama la atención algo, hermano. ¿Cuál es la reacción de David cuando se entera que su hijo murió? No dice, hermanos, que se deshizo en llanto. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que esté mal deshacerse en llanto. La parte humana de cada uno de nosotros nos puede llevar a eso, hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros, lo peor que podamos vivir es eso. Sí, sí, era lo más esperado. Pero ustedes saben por qué no pasó eso. Porque él se preparó de antemano para adorar a Dios en tiempos de dificultad. ¿Qué es el ayuno? Prepararse de antemano para adorar a Dios en tiempos de dificultad. Él lo hizo conforme a su palabra. ¿Sí? Y lo sobrellevó. No quiere decir que no le haya dolido, hermano. Yo estoy seguro que le debió haber dolido inmensamente. Pero como tuvo fe en su palabra, no en el resultado, hermanos, de su petición. Él tenía, hermanos, la esperanza de que su hijo se salvara. Pero tenía fe en que lo que Dios haría, porque su palabra lo dice, iba a ser lo mejor. Y así fue, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa fe, hermanos, aquel que tiene esa fe, es aquel el que va a ser perseverado hasta el final. O es aquel del que habla o el sujeto de la perseverancia de los santos, hermanos. ¿Sí? La perseverancia de los santos, hermanos, no es para aquellos que dicen ser cristianos. Hermanos, hay muchos que dicen ser cristianos, ¿sí? Pretenden ser creyentes, pero no lo son. Y ojo, hermanos, no es tampoco para aquellos que parecen cristianos. Hermanos, y aquellos que parecen y dicen ser, pueden estar aquí. Y dentro de la lista de membresía. Pero para ellos, hermanos, no es la perseverancia. Ellos no son el sujeto. ¿Quiénes son el sujeto?
Los verdaderos santos, hermanos, son los que van a perseverar. Los verdaderos santos. La idea de conocer a alguien que era cristiano, pero se apartó y murió en su pecado, y que por esa razón fue condenado, no es, o es contraria a la perseverancia de los santos. Hace unos meses, hermanos, un predicador, bueno, no es predicador, ¿cómo se llaman? Estos motivadores, muy famoso, hermano, de una iglesia muy famosa, que mucha gente lo sigue, tiene programas en televisión, y etcétera, etcétera. Se llama Dante Gebel. Es un siervo de Satanás, hermanos, sin lugar a dudas. Esperamos se arrepiente de sus pecados, hermanos, y pueda ir al arrepentimiento y humillarse delante de Dios. Pero hace un par de meses, hermano, no sé si usted escuchó, dijo una herejía. Hemos estudiado mucho, hermanos, sobre el caso de Judas, ¿sí recuerdan? Que dijimos que Judas se arrepintió de haber hecho el mal. Pero nunca podemos afirmar que Judas fue salvo, porque vivió una vida donde parecía ser cristiano. ¿Sí? Vivió una vida, hermanos, donde estaba con el mismo Señor Jesucristo. Muchos podrían decir, mira, al final se arrepintió. Este Dante Gebel dijo, hermanos, que la confesión de... Fíjense el grado de herejía que dijo, hermanos. Que la confesión de Judas fue mejor confesión que la que hizo Pedro. Fíjense, hermanos, lo que dijo. La confesión de Judas fue mejor confesión que la que hizo Pedro. Porque Judas se arrepintió y no tocó ni una sola moneda y la regresó. Y luego dice, pero los religiosos de esa época no entendieron el arrepentimiento de Judas y le rechazaron. Y porque lo rechazaron, él fue y se colgó. Primera herejía, hermanos, que la confesión de Judas fue mejor confesión que la de Pedro. Herejía, hermanos, totalmente, hermanos. ¿Se imaginan, hermanos, cómo podemos decir, me arrepiento de haber hecho mal a un inocente, y que eso sea mejor que decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Empezando ahí, hermanos, ya es una herejía. Pero el punto no termina ahí. El punto dice, entonces nosotros, dice este hombre, no sabemos si quizás a lo mejor Judas sí fue salvo. Otra herejía, hermano. Pues ¿qué no dice la Escritura que él es el hijo de perdición? ¿Cómo se va a contradecir? Entonces, hermanos, la perseverancia de los santos, a lo que voy, hermanos, no es para los que aparentan. Y no es inclusive, hermanos, para los que aparentan, cometen un pecado y se arrepienten y en apariencia siguen viviendo. La perseverancia, hermanos, es para los verdaderos santos. ¿Y quiénes son esos verdaderos santos? Los que han sido aceptados en el amado, ¿sí? Los que han sido llamados eficazmente, los que han sido santificados por su Espíritu y a quienes Dios les ha dado esa fe preciosa. ¿Estamos hasta aquí claros, hermano? Ahora, vamos a ver ahora, ya entendimos quiénes son los sujetos. Ahora vamos a ver, en lo que nos resta de tiempo, significado. Ya sabemos a quiénes, pero ahora, ¿qué significa la perseverancia? ¿Qué es la perseverancia?
¿Qué es la perseverancia? Antes de responder esta pregunta, hermanos, vamos a, como nos guía el doctor Waldron también en su comentario, a responder otras preguntas. Y el responder a esas otras preguntas nos va a dar como resultado el responder qué es la perseverancia. Lo primero que tenemos que responder ¿sí se alcanza a ver el azul, hermano? ¿Sí? Okay. Lo primero que tenemos que responder, hermanos, ¿en qué perseveran? Para poder entender qué es la perseverancia, tenemos que entender primero en qué lo hacen. Hermanos, y la doctrina de la perseverancia de los santos nos dice que los verdaderos santos perseveramos en el estado de gracia. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Perseverar en el estado de gracia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el estado de gracia? ¿Sí? Para poder entender esto tenemos que saber qué es el estado de gracia. ¿Qué es el estado de gracia, hermanos? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Qué es el estado de gracia? ¿Y cuál era nuestra condición en pecado? Sujetos a la ira de Dios, hermanos. Entonces, cuando hablamos de perseverar en el estado de gracia, es de que de esa condenación, como bien dijo mi hermana Saraí, que estábamos en la ira de Dios, somos trasladados y somos llevados por amor y misericordia hacia las gracias paternales de Dios. Somos sacados, que es el estado de gracia, es cuando eres sacado de la ira de Dios y eres puesto, ¿sí?, por amor y por gracia, por misericordia, en las gracias paternales de Dios. Para esto se debe de evidenciar y se deben presentar ciertos frutos. Y la confesión los dice, estos frutos. En lo que leímos ahorita vimos algunos frutos: fe, arrepentimiento, amor, gozo, etc. Pero no los dice la confesión por inventarlos, hermanos, los dice porque en las Escrituras así lo dice. ¿Sí? Hebreos 10:39 nos dice, vamos a ver en qué perseveran. El estado de gracia. Y se ven los diferentes frutos. Primero, fe. Hebreos 10:39 dice, lo hicimos lectura ahorita, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué dice? Para preservación del alma. Entonces, hermanos, vuelvo a lo mismo. Nosotros, ¿sí? Nosotros, ¿se da cuenta cómo lo dice? Yo, dice nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros queremos hablar de salvación, podemos decir nosotros somos los que, no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y en eso está puesta mi esperanza. Y entonces yo puedo decir, yo tengo la esperanza en que yo, Víctor Hugo, yo, Mario Chaparro, yo, Saray Hernández, yo, Araceli Tavares, y pone el nombre de cada uno, soy salvo. Yo tengo la esperanza en que yo soy salvo. Y la esperanza me puede llevar a una seguridad no en mí, en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en un estado de gracia. Y estoy perseverando en eso. ¿Por qué? Porque uno de los frutos es esa fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Continuamos. Arrepentimiento. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos orado alguna vez porque un familiar cercano se arrepienta de sus pecados? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, pueden levantar la mano si decimos, ¿eres creyente?
Sin miedo, hermano. Yo esperaría, hermanos, que todos así rápido, así, hasta así, si se puede, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Somos convertidos? Y saben, hermanos, que la oración por arrepentimiento no es únicamente para que mis familiares que no han conocido el Evangelio se arrepientan. Es para que yo también me arrepienta, que yo me arrepienta de los pecados que he cometido. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque es un fruto de ese estado de gracia. El vivir una vida en arrepentimiento es un fruto de ese estado de gracia. Mateo capítulo 5, versículo 4, dice las bienaventuranzas. ¿Las bienaventuranzas son para quiénes, hermanos? ¿Para los inconversos o para los creyentes? Para los hijos de Dios son las bienaventuranzas. Y Mateo capítulo 5, versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese bienaventurados los que lloran, hermanos, lloran por el arrepentimiento que reconocen que hay en su vida pecado que aún se sigue cometiendo. Y están seguros y estamos seguros que recibiremos consolación. Siguiente fruto, amor. Amor. Juan 15:9, hermanos, ¿qué nos dice? Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En qué perseveramos? En amor, en ese estado de gracia. De la misma forma en la que el Padre ha amado a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo nos ha amado y nos pide a nosotros que permanezcamos en el amor. ¿Qué hablamos ahorita, hermanos? Esperanza. Esperanza, hermanos. ¿Sí? Colosenses 1:23 nos dice, ¿sí estamos ahí? Colosenses capítulo 1, o si quiere apuntarlo, hermanos, y en su casa verifica las citas, igual yo se las voy a ir leyendo. Colosenses 1:23 dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, tenemos la esperanza, ¿sí?, que no nos moveremos del Evangelio que hemos oído. Es un fruto, hermanos, de la perseveración. Gozo. Gozo. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A eso te mueve, hermanos, el permanecer o la perseverancia de los santos. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos por obedecer al Señor? ¿Estaría dispuesto, hermano, a dejar todo lo que tiene, todo, por obedecer al Señor? En palabras, hermanos, podríamos decir sí, y se oye muy bonito. Pero, hermanos, en hechos, ¿realmente lo hacemos, hermano? Hermanos, a veces hacemos así. Lo echamos a la ofrenda. Esa es mi ofrenda a Dios. Pero hacemos así, no es el caso, ¿no, hermano? Y la billetera está así. Digo, no es el caso, no, pero vamos al ejemplo. Y la billetera está así.
Cuando no hemos entendido, hermanos, que el ofrendar es parte de la adoración a Dios. Hermano. El ofrendar es parte de la adoración a Dios. Ahora, vamos a otro ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos capaces de decir, con este porcentaje de dinero quincenal, yo vivo satisfaciendo mis necesidades básicas? Entonces voy a dejar de hacer esto para entregarme más a las cosas de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes podríamos hacer eso, hermano? No, hermano, no todos podrían. Porque para muchos, hermanos, el amor al dinero es más grande que el amor a la obra. Todos deberíamos. ¿Sí? Todos deberíamos, hermanos. Pero, hermanos, pasa esto muchas veces, hermanos. No tenemos tiempo para dedicarle a la iglesia porque estamos enfrascados en otras cosas, no para que nos den lo mínimo o no para que nos den lo suficiente para vivir, sino para que nos den los lujos a los cuales no hemos podido acceder y queremos acceder. Sabes, hermanos, que a un creyente ni siquiera el estudio universitario, porque es algo bueno, puede estar por encima de tu tiempo de adoración a Dios. De nada sirve, hermanos, ser doctor y ser inconverso. Bueno, sirve para la obra, hermanos, para atender a la gente, ¿no? Y a lo mejor algunos cristianos se van a ser beneficiados, pero tu alma se va a perder. ¿Sí? Entonces, hermanos, gozo. ¿Realmente nos dan gozo las cosas de Dios? ¿Realmente somos capaces de dejar todo lo que tenemos, venderlo, para venir y entregarnos a las cosas de Dios? Si no lo hacemos, hermanos, si no lo hacemos, no estamos evidenciando un fruto del estado de gracia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en eso. No vamos a alcanzar a ver las otras preguntas, hermanos, hasta la semana que entra, pero con esto vamos a ir cerrando. Ahora, hermanos, pudiera ser, ojo, hermanos, que en esta parte, con esto voy a cerrar, pero no quiero que quede al aire, hermanos. Pudiera ser que el creyente, hermanos, que el verdadero santo, que aquel que está perseverando, pudiera ser que se vuelve insensible a esto. Puede ser, ¿sí? Inclusive puede ser, hermanos, que esas acciones o esos frutos lleguen a ser invisibles. ¿Sí? Pero algo que es claro, hermanos, nunca van a ser erradicadas aunque el pecado sea grave. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Puede ser que de repente yo, Hugo, no empecé a evidenciar esto porque era en un pecado grave. Pero por obra del Señor, de repente, como no han sido erradicadas de mi vida, van a manifestarse y van a volver a aparecer. Y el arrepentimiento me va a llevar a ello. Lamentablemente, hermanos, quien no siente en su vida estas virtudes, difícilmente va a poder tener consuelo. El consuelo, hermanos, que entender la doctrina de la perseverancia nos da. ¿Te das cuenta, hermanos, que con todas estas virtudes nosotros podemos pasar cualquier problema de vida? Cualquier situación, hermano. Pongas la que pongas. Si tenemos estas virtudes y nos ejercitamos en ello, hermanos, suplicando a Dios que nos... Vamos a poder pasar lo que sea, hermano. Lo que sea. Lo que vivas. Hermano. Ponle el grado de dificultad que quieras ponerle. Y hay ejemplos en las Escrituras. Yo no sé, hermanos, nunca lo he vivido ni espero que lo viva.
Pero perder a un hijo, yo creo que puede ser de lo más difícil que pueda experimentar una persona. Humanamente hablando, hermanos, porque sabemos que lo más difícil que va a experimentar una persona es el juicio de Dios. Y eso va a ser más terrible, hermanos, que cualquier cosa que pueda vivir. Pero humanamente hablando, hermanos. Pero hay ejemplos, hermanos. David lo sobrellevó. Entonces, hermanos, perseveremos en esto. Perseveremos en eso. Busquemos crecer en eso, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en ese estado de gracia. Clamemos a Dios, hermanos. Oremos a Dios. Ayunemos, hermanos. Pidamos a Dios que ese avivamiento, hermanos, no sea solamente, hermanos, de boca hacia afuera. Que ese avivamiento sea realmente dentro de nosotros y que nos mueva a vivir en esto y que empecemos a manifestar esos frutos. Y que domingo a domingo, hermanos, conforme voy viviendo una vida, se pueda ver que su compromiso con Dios y con la iglesia cada vez está creciendo. ¿Por qué? Porque sus virtudes están siendo, ¿cómo se dice? Perdón, ¿no? Esas es manifiestas. Vamos a orar, hermanos, para terminar aquí. Padre Santo, Señor, te agradecemos, mi Dios, por este tiempo, por la oportunidad que nos has dado, mi Dios, de poder